Bien, esta es la segunda parte de la resolución del ejercicio 1 del tema 6. Antes lo he resuelto teniendo en cuenta que el diodo gastaba solo 0,7 voltios, pero ahora lo vamos a tener en cuenta con sus características variables. Entonces vamos a proceder a ello, lo vais a ver. El circuito que tenemos es 20 voltios con una resistencia de 1000 ohmios que se bifurca en una rama de 500 ohmios y un diodo, ¿vale? Con una fuente de tensión de 5 voltios y en la rama del medio tenemos 1000 ohmios, ¿vale? Entonces vamos a ver, nos da un cuadro donde tenemos las características del diodo, que es así, ¿vale? Y nos da que estos son 10 voltios, aquí son 5, y que esta intensidad aquí son 10 miliamperios, por tanto esta línea indica 5 miliamperios, que es la mitad. Estos son 0 voltios. Entonces, vamos a calcular la intensidad máxima que va a poder circular por el diodo. La intensidad máxima va a ser cuando el diodo esté conduciendo, entonces no tiene resistencia. Entonces la única resistencia de esta rama va a ser los 500 ohmios. Entonces vamos a calcular la intensidad que circula por aquí para calcular la intensidad máxima, que va a ser cuando se le apliquen 0 voltios, por así decirlo. La intensidad máxima de la rama va a ser la que circule por la resistencia, y vamos a ver cuál es. Entonces la malla 1 es igual a 20 voltios, ¿vale? Son 20 voltios gastados en una resistencia de 1000 ohmios y en otra de 1000 ohmios por la intensidad 1, intensidad 2, intensidad 1 más la intensidad 2 la vamos a poner en este sentido, ¿vale? Debido a que esto es más y esto es menos, y esto es más y esto es menos, para que no me quede negativo. Más lo que gasta esta intensidad al pasar por esta corriente. 1000 por esa resistencia, 1000 por la intensidad 2. Y la malla 2 es 5 voltios, es igual a 1000, o sea, 500, esta resistencia, 500 ohmios por la intensidad 2, más el voltaje que... perdón, 1500, porque es 1000 más 500 por la intensidad 2, más lo que gasta la intensidad 1 por pasar a esta resistencia común. Es 1000 por intensidad 1. Resolviendo, nos da que esto por 2 y esto menos esto por 2 es 10 voltios, es igual a menos 2000 intensidad 2. Entonces la intensidad 2 nos da que es de 0,005 amperios negativos, es decir, que va en este sentido, que es igual a 5 miliamperios. Esa es la intensidad máxima que va a circular por la rama del diodo, y la ponemos aquí. Ahora tenemos que calcular cuál es el voltaje máximo que va a haber por el diodo, que es cuando no haya corriente, pues todo el voltaje recaído en la rama tenemos que ponerlo. Entonces vamos a ver, como tenemos aquí tres ramas que están en paralelo, el voltaje de esta rama va a ser el mismo que el voltaje de esta rama, que va a ser el mismo que el voltaje de esta rama. Como tenemos la intensidad 2 y podemos sacar ahora la intensidad 1, podemos hallar el voltaje de esta rama y decir que es el de esta, y entonces no nos liamos con el diodo, ni la resistencia, ni la fuente de alimentación. Solo tenemos una resistencia de 1000 ohmios y lo vamos a multiplicar por la suma de las dos intensidades. Entonces la intensidad 1 es, si sustituimos este valor aquí, la intensidad 1 va a ser 20 menos 1000 por intensidad 2 entre 2000. Y eso nos da una corriente de 0,0525 amperios, ¿vale? Porque intensidad 2 es negativo, tenerlo en cuenta, negativo por negativo se suma. 20 más 5 que da esto, 25 entre 2000 da 0,0125 amperios, ¿vale? Entonces, ¿qué caída de tensión hay en esta resistencia? En esta, pues hay la intensidad 1 más la intensidad 2, porque si os dais cuenta, la intensidad 1 y la intensidad 2 van en el mismo sentido, entonces se suman, por el valor de la resistencia, que es 1000 ohmios, y eso nos da que 0,005 ohmios más 0,0125 por 1000, y eso nos va a dar, vamos a ver, nos da 0,0175, vamos a ver, punto 0. No, la intensidad 2 es negativa, ¿vale? Es menos 0 intensidad.
Claro, nosotros lo hemos puesto en este sentido, pero aunque esté en este sentido es negativa, simplemente es negativa. Está en este sentido, pero es negativa. Entonces menos 0,0125 menos 0,005 nos da una corriente de 0,075 por 1000 es igual a 7,5 voltios. Ese es el voltaje de la rama máximo. Entonces esto va a llegar hasta aquí, 7,5 voltios. Hacemos una recta y donde se cruce con la curva característica del diodo va a ser el voltaje y la intensidad aplicado a este diodo puesto en este circuito. Y da más o menos 3 voltios y más o menos 2,5 miliamperios. Así es como se resuelve un circuito donde hay diodos. Hay que tener en cuenta la curva característica, la intensidad máxima y el voltaje máximo de la rama.